Momento importante de celebración, de ritual también. Quiero agradecer a Ricardo que me dio la oportunidad de presentar su libro, su primer libro. Tuviste un hijo hace poco, un libro, empezando un árbol, pensando en eso. Es un libro que, aparte del carácter pionero, por el tema que convoca, es el tema del psicoanálisis, salud pública, salud mental en Chile. Son cuatro significantes que se entrecruzan de manera inédita en el panorama literario nacional, pero no solamente eso, sino que además yo quisiera valorar enormemente el trabajo de edición, de producción, de autoproducción que hay detrás. Sabemos lo difícil que es publicar en Chile, lo hemos comentado con varias personas acá antes de esta presentación, como un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que hay detrás. En segundo lugar, los temas que aquí desarrollan, que algo voy a decir para que ustedes tengan algunas nociones, son temas en los cuales hemos trabajado en conjunto en la ANP. En ese sentido, felicito el trabajo porque da cuenta también de una convergencia, una sintonía con el trabajo institucional que hemos tenido en la Asociación Lacaniana. Psicoanálisis, salud pública, salud mental en Chile. Este es un libro que tiene tres partes. La primera son testimonios de la presentación de un seminario que hiciste en la Asociación Lacaniana sobre intervenciones psicoanalíticas en salud pública. Quisiera decir dos cosas, como para que ustedes vayan probando, digamos, saboreando algunos puntos. Ricardo aborda aquí aspectos centrales de la realidad nacional, es decir, del otro social chileno. Por ejemplo, la reforma de salud del año 2005. Cómo esa reforma de salud puede ser leída en clave del psicoanálisis. En segundo lugar, también abordas algo que me parece fundamental. En el discurso de la Organización Mundial de la Salud, desde hace por lo menos 6 o 7 años, en forma formal, está el concepto de los determinantes sociales de la salud y de los determinantes sociales de la equidad e inequidad de salud, donde la gran política mundial sobre la salud está pensada en las claves que sabemos de la definición que hay de salud de la OMS, es decir, el silencio de todo, no solamente de los órganos, sino estar absolutamente en silencio. Y Ricardo aborda estos determinantes e introduce la política del síntoma, que es nuestra orientación. ¿Cuál punto de convergencia hay entre determinantes sociales de la salud y la política del síntoma? Además, en este seminario aparecen fenómenos cercanos de nuestra práctica clínica en instituciones y también en los consultorios, en las consultas. Estamos hablando de la clínica de la ansiedad, de la angustia, del pasaje al acto, de la depresión, que ha sido un tópico que tú has abordado extensamente. También acerca de cuáles son los elementos centrales que nos permiten pensar los casos graves, particularmente el tema de la psicosis ordinaria. Y esto se articula directamente con el segundo momento del libro, que es un seminario que también existe en el contexto de la ANP sobre el estrago y el goce femenino. Es decir, cómo la salud pública y también la práctica clínica se relacionan con los casos graves. Sabemos que en contexto de políticas públicas la orientación está dada por considerar estos casos en el eje 2, es decir, como trastornos de personalidad. Y Ricardo hace un diálogo allí. ¿Cómo pensar nosotros el tema de la personalidad, que me parece que es un punto fundamental del libro? Cuando ya no hablamos de los síntomas ansiosos, políticas públicas, los síntomas depresivos, en el eje 1, en el eje 2, la personalidad se transforma en una piedra a tope de las instituciones. Y Ricardo nos da algunas pistas ahí en diálogo con nuestra orientación. Y finalmente, también hay una tercera parte sobre institucionalidad pública y salud mental en Chile, donde entregas algunos de los textos que has presentado en el contexto de la ANP. De manera que el libro trae una dimensión que es clave, es hacer dialogar conceptos, prácticas de psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras de las instituciones públicas con el psicoanálisis,
qué punto de diálogo posible, qué relecturas, qué traducciones haces a veces, ¿no? Hay momentos donde haces traducciones de cómo entendemos esto nosotros, cómo se entiende esto desde el DCM, porque el DCM ocupa esta dimensión y nosotros ocupamos esta otra. Eso respecto del libro, ¿eh? Yo creo que acojo enormemente lo que tú señalas en tu presentación. Dices que este libro es un libro que puede ser valorado por su utilidad. Y leyéndolo, yo leí la maqueta, ¿no? Porque salió del horno ayer, salió justo para la jornada, ¿no? Efectivamente, leyendo la maqueta empecé a verificar conceptos, términos de nuestra práctica, de nuestra orientación lacaniana y la utilidad que tiene para entrar en diálogo y también para mantener nuestra posición ética en relación a las prácticas institucionales del Estado o de las instituciones privadas. Quisiera decir que este libro además trae una presentación de Luis Tudanca, que conocemos. Luis ha estado con nosotros en varias ocasiones, tanto en la ALP como en CIT, y él hace una presentación que se llama La Sociedad de los Casos Graves, ¿verdad? Que es un título sugerente, ¿no? Que evoca películas, evoca terminología sociológica. Y Luis, yo quisiera solamente tomar 2 puntos de la presentación. Ustedes ya van a degustar ahí tanto el texto de Ricardo como la presentación de Luis. Nos trae Luis 2 elementos que a mí me parecen fundamentales. El primero es que el sujeto se resiste a la terminología psiquiátrica, institucional e incluso a la terminología del psicoanálisis. Se escabulle a la neurosis, a la psicosis tradicional. Y eso, por un lado, genera tensiones, vacilaciones clínicas y al mismo tiempo es una buena noticia. El sujeto no se deja clasificar. Entonces la sociedad de los casos graves es un paradigma para entender por qué en este contexto epocal nos encontramos con este tipo de casos, pero a la vez siempre nos convoca a la singularidad. Y en segundo lugar, a propósito de un comentario muy preciso que él hace respecto a las intervenciones clínicas en instituciones, Luis, trayendo un pasaje de Lacan del Seminario de la Angustia, señala: hay alguna intervención que podríamos denominar una intervención mínima. Y esa intervención mínima es alojar en el deseo del otro. Cómo el analista ofrece eso independientemente de un intercambio con un caso grave o, como tú comentas en algunos lugares, este significante de las histerias bajas, ¿no? Una denominación que se usa en salud pública para hablar de los casos graves en el espectro de la neurosis, los trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué consideramos una intervención mínima de un analista en un contexto de institución? Y no solamente de institución, en cualquier contexto. Y que es en el fondo esa frase de Lacan asociada efectivamente a aquello que te deseo aunque no lo sepa. Bien. Yo quisiera hacerte una pregunta, Ricardo, una presentación sin preguntar al doctor, sin darle la palabra al doctor, pero más una pregunta en un contexto de presentación del libro de la ALP, contexto de presentación entre analistas, de practicantes del psicoanálisis, estudiantes, personas que están en alguna transferencia con nosotros, y pudiera elegir algo, tomar algo que tú quisieras transmitir en este momento, en este lugar, sobre la articulación de estos 4 significantes: psicoanálisis, salud pública, salud mental en Chile. ¿Qué nos dirías? La transferencia de trabajo a veces es un arma de doble filo. Digo esto antes de ir a la pregunta que me plantea Alejandro, porque pescó del prólogo de Luis, ¿no? Lo que cuando yo leí el prólogo que me envió Luis Tudanca, dije: esto es interpretar y condensar el libro entero, ¿no? Que es esa cita de Lacan respecto a que en todo psicoanálisis, podríamos decir, hay siempre una intervención mínima. Y esa intervención mínima es la posición del analista en el lugar del otro y primordialmente en el lugar del deseo del otro.
que sin eso no habría análisis posible. Digo esto porque efectivamente, de alguna manera, este es un libro escrito para tratar de responderme cómo trabajar con casos graves. Es un libro que en realidad recoge un trabajo de elaboración de varios años que tenía que ver con responderme eso. Y creo que finalmente, si uno pudiera condensar el libro, es eso, es que finalmente hay que entrar por esa intervención mínima en la posición del deseo del analista bajo la forma del deseo del otro. Entonces, digo, por eso decía que me refiero a la transferencia de trabajo, porque Alejandro pescó justamente el punto en que Luis había anudado todo el libro en el prólogo. ¿Qué se podría transmitir respecto a los significantes psicoanálisis, salud pública, salud mental y Chile? Como decía, el libro está escrito para eso. Yo estoy convencido, como lo digo en el inicio del seminario sobre estrago, es que creo que para poder transmitir algo del psicoanálisis uno tiene que recurrir a lo testimonial. Uno puede recurrir a lo testimonial de distintas maneras. Se puede testimoniar del propio análisis, ¿no? Pero también se puede testimoniar de los propios encuentros, los propios escollos, las propias dificultades y los propios logros también que uno tiene en la clínica. Y de alguna manera el seminario de intervención en salud pública es el intento de dar cuenta, en un seminario que yo elaboro un año después de haber entrado a trabajar en un hospital público, de las comunas de La Granja, La Ventana y San Ramón, que es una comuna con bastante problemática psicosocial. Ahora, ¿qué podría transmitir? Yo creo que hay una afirmación en el libro y que tiene mucho que ver con lo que discutíamos el día de ayer respecto a cuál sería la posición del analista. Y la afirmación que hay en el libro es: hay psicoanálisis, ¿no?, independientemente de los contextos. Me parece que esa es la afirmación central. Hay posibilidades del psicoanálisis independientemente de la idea clásica que se tiene de lo que sería un psicoanálisis. Y cuando digo una idea clásica, aludo precisamente a distinciones, ¿no?, del estilo de un cierto encuadre, un cierto tipo de intervención reducida a la interpretación, por ejemplo, una cierta idea restrictiva del concepto de transferencia bajo la forma de la neurosis de transferencia o bajo la forma de la instalación y el desarrollo del sujeto supuesto saber. Y bueno, ustedes conocen otro tipo, la duración de las sesiones, la frecuencia de los tratamientos, etc. Entonces, la afirmación central del libro es: hay psicoanálisis. Y hay psicoanálisis porque lo que introducimos en los contextos institucionales es la perspectiva del goce. Me parece que si hay algo que desde la orientación lacaniana traemos a la cuestión de la concepción del individuo, de la subjetividad, que se deduce de las políticas públicas y de los discursos culturales y sociales, es la dimensión del goce. Y que la posición del analista y lo propiamente analítico se define por estar en relación a, si ustedes quieren, la afirmación hay goce. Si tomamos la perspectiva de hay goce, me parece que lo que hacemos es analítico. Y esa es la afirmación central. Vamos a hacer psicoanálisis en instituciones de salud pública, en instituciones privadas, en instituciones dominadas por los ideales de la salud mental o por los ideales de la protección social, por los ideales de la protección de la infancia, por el ideal de las reivindicaciones feministas a través de las instituciones que protegen, entre comillas, a la mujer, etc. Siempre y cuando tomemos la perspectiva de que más allá de todo eso hay pulsión, hay un goce del sujeto. Y habrá que ver cómo intervenimos para responder en algo o ofrecerle en algo al sujeto respecto a qué hacer con el goce, ¿no? Creo que esa es una idea primera, ¿no? Parece muy importante lo que tú señalas, porque efectivamente el libro es una oferta. En general, en la salud pública se denota el psicoanálisis, se habla mal, se dice que no sirve, que no es útil. Y tú presentas acá, a propósito de la utilidad, una pragmática de manejo
con el goce en las instituciones. Las instituciones resienten la repetición y la pulsión. No saben desde qué lugar viene. Por eso las nociones de personalidad y de caso grave tienden a ser una suerte de cierre lógico de la posibilidad de pensar lo imposible de los ideales de la salud pública y de la salud mental, pero trabajando desde el psicoanálisis en esas mismas instituciones. Hay una dimensión paradojal que tú incluís en el libro y que me parece un recurso importante para pensar nuestro trabajo en este tipo de contextos. Yo te agradezco la presentación, además la consigna que presentas ahora y la producción de este libro, que les invito a todos a leerlo y a hacer uso de él, porque es para darle uso, como los antiguos comerciales de la Salsitar, por favor. Bueno, muchas gracias. No sé si Ricardo tiene nada más. Muy bien.